sean A y B dos matrices de orden 2 por 2. Y en el literal A nos pide calcular la traza de la matriz A. Recordemos que la traza, sí, es un número. Sí, la traza es un número. ¿Cómo se obtiene la traza? Pues simplemente sumando los elementos de la diagonal principal. Por tanto, en el primer literal tendremos que realizar el siguiente cálculo. Si vamos a ver la traza de la matriz A, por definición, es igual al sumatorio desde K igual a 1 hasta el orden de la matriz. En este caso es una matriz de orden 2 por 2, de manera que el sumatorio va de 1 a 2 de los elementos de esta matriz en las posiciones K sub K. En el fondo, lo que estamos haciendo es tomando el elemento en la posición 1, 1, sumando con el elemento en la posición 2, 2. En este caso, menos 3 más menos 2, resultado menos 5. Y con eso ya tenemos el primer literal. En el segundo literal, pues un proceso muy similar. En este caso, la traza de la matriz B está dada por el sumatorio desde K igual a 1 hasta 2 de los elementos B sub K, K. Y pues aquí tendríamos la suma del elemento en la posición 1, 1 junto al elemento en la posición 2, 2. En este caso, 2 más 3, resultado 5. ¿Ya? Y listo, ya tenemos los dos literales que nos han solicitado. No sé si tengan alguna duda, recuerden levantar la manito si tienen dudas, ¿no? Bueno, ideas para el inciso C, pues simplemente primero realizar el producto de la matriz A por B transpuesta. El resultado va a ser una matriz nuevamente de orden 2 por 2 y pues calcula la traza sobre dicha matriz resultante. ¿Sí? Sumar los elementos resultantes en las posiciones 1, 1 con los elementos resultantes en la posición 2, 2. Y nada más que eso. Listo, entonces ahora vamos con el tercer ejercicio. Y bueno, ya nos encontramos con algunas demostraciones. Son bastante cortitas. Sí, entonces vamos a hacerlo con el mayor detalle posible. Entonces lo que nos dice es lo siguiente. Sean A y B matrices de orden n por n, ¿sí? Con coeficientes reales. Estas matrices son simétricas. Nos piden demostrar en el inciso A que la suma de dos matrices simétricas genera como resultado una matriz simétrica. Aquí hay que tener en cuenta que las matrices, ¿sí?, que están inmersas en esta demostración son matrices de orden n por n. De manera que si se les ocurre tomar una matriz de orden 2 por 2 y probar si la suma de matrices de orden 2 por 2 genera, perdón, la suma de matrices simétricas de orden 2 por 2 genera otra matriz simétrica, pues en sí no me serviría esa demostración porque estarían probando para un caso particular, ¿sí?, y no para el caso general. El caso general es probar para una matriz de orden n por n. Justamente el valor de n, ¿sí?, puede ser cualquier número natural. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se procede en estos casos? Pues en estos casos vamos a proceder del siguiente modo. Diremos, sean A y B, ¿sí?, dos matrices. Entonces vamos redactando sean A y B matrices con coeficientes reales de orden n por n, tales que, ¿ya?, vamos a exigir que estas matrices satisfagan la siguiente condición: que A transpuesta sea igual a A y que B transpuesta sea B. En el fondo, ¿sí?, estoy asumiendo entonces que estas dos matrices de orden n por n son matrices simétricas. ¿Por qué son matrices simétricas? Porque justamente aquí estoy exigiendo que A transpuesta sea igual a A y que B transpuesta sea igual a B. ¿Vamos? Ahora, ¿qué es lo que debo probar? Eso lo vamos a escribir como un borrador. Vamos a colocar con otro color esto. Digo, a ver, en el fondo lo que me están pidiendo demostrar aquí es que la suma de la matriz A y B sea simétrica.
De manera que si quiero probar que una matriz es simétrica, yo tengo que probar que su transpuesta es igual a la propia matriz. De manera que aquí hay que probar que A más B transpuesto, esto es igual a A más B. Esto es lo que se debe probar. Una vez que ya tenemos claro lo que hay que probar, vamos a tomar uno de los lados de esta igualdad que hay que probar. Vamos a intentar llegar del otro lado. Entonces, sean A y B, tales que, ¿dónde? Y ahora, lo que hacemos es tomar justamente un lado de esta igualdad que se debe probar. Entonces, tomaré A más B transpuesto. Entonces, por las propiedades, ¿sí? Aquí por propiedades de suma de matrices transpuestas, tenemos lo siguiente, que la transpuesta aplicada a la suma de matrices, ¿a qué es igual? Pues es igual a la suma de matrices transpuestas. Entonces esto va a ser igual a A transpuesta más B transpuesta. Y luego, aquí utilizamos la hipótesis. Sabemos que la transpuesta de la matriz A es igual a la matriz A y la transpuesta de la matriz B es igual a la matriz B. Por tanto, ¿sí? Ya tenemos la igualdad deseada. ¿Sí? Como ya tenemos la igualdad deseada, pues ya hemos finalizado la demostración. Únicamente anotaremos lo siguiente. Es decir, o lo anterior prueba que, ¿sí? Es decir, se ha probado que A más B es simétrica. Y pues allí terminaría esta demostración. No sé si tengan alguna duda sobre esto, sobre la redacción o sobre algún paso que no esté muy claro. A ver, Mayra, cuéntame. Profe, disculpe, donde dice A transpuesta es igual a A, ¿estamos suponiendo o lo No, estoy diciendo como verdad? ahí estamos aplicando la hipótesis. Porque fíjate que la hipótesis es que la matriz A y la matriz B son simétricas. Sí, esa es la hipótesis. Entonces, esa hipótesis, ¿cómo la sobreentiendo? O sea, si una matriz es simétrica, ¿qué propiedad cumple? Que la transpuesta de la matriz es igual a la matriz. Esto para A y para B. Entonces, esto es nuestro supuesto. Si esto ya lo vemos como una verdad. Ah, es que como me había confundido porque había un teorema, creo, una definición donde decía que la transpuesta es igual a menos A. No, esa es antisimétrica. Ah, ya, Cuando la matriz es antisimétrica, ahí tienes que la transpuesta de la matriz es igual a menos la matriz. En este caso estamos con matrices simétricas. ya, profe, ¿Vale? gracias. Entonces aquí hay que tener bien claro que estas dos matrices son simétricas ya por hipótesis, ¿no? Entonces podemos hacer uso justamente de este hecho. Ya, entonces seguimos. En el literal B, ¿sí? Nos piden demostrar que la transpuesta del producto de la matriz A por la matriz B, ¿sí? Es igual a la matriz B por la matriz A, ¿sí? Eso es lo que nos piden demostrar. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, igualmente, no hay que perder formalidad al momento de redactar las demostraciones. Si bien, digámoslo así, el preámbulo de la demostración va a ser el mismo para ambos incisos, ¿sí? Pues no perdemos nada en volver a repetir dicho preámbulo, ¿no? Entonces, digamos, A y B de matrices con coeficientes reales de orden n por n, tales que aquí colocamos la matriz A transpuesta es igual a la matriz A y la matriz B transpuesta es igual a la matriz B. Además, aquí vamos, antes de redactar alguna línea más, vamos a dejar claro
¿qué es lo que se debe probar? Digo, a ver, lo que debo probar es lo siguiente, que A por B transpuesta, sí, es igual a B por A. Esta igualdad es la que debo probar. Entonces me voy a aprovechar de tomar uno de los lados de esta igualdad e intentar llegar del otro lado. ¿Ya? Entonces voy a tomar el lado izquierdo. Entonces, tomando el lado izquierdo, tenemos lo siguiente. A por B transpuesta. Y ahora aquí vamos a hacer uso de las propiedades de la transpuesta aplicada al producto de matrices. Recordemos que en este caso, igual aquí voy a anotar por propiedad de producto de la transpuesta aplicada al producto. Aplicada al producto. ¿Ya? Entonces, esa propiedad lo que nos decía es que la transpuesta aplicada al producto de dos matrices, si en este caso A y B, va a dar como resultado B transpuesta, si la segunda matriz transpuesta, multiplicado por la primera matriz transpuesta. Y nuevamente aquí haremos uso de la hipótesis. ¿Sí? En este caso, B transpuesta es igual a la matriz B. Y la matriz A transpuesta es igual a la matriz A. De manera que ya hemos llegado al lado derecho, ¿sí? Que es lo que esperábamos. Vamos, con lo cual ya se tiene la matriz. ¿Ya? Entonces ponemos lo anterior, prueba que realmente A por B transpuesta es igual a B por A. Y con esto, a finalizar la demostración. Preguntas que tengan. Sí, entonces, bueno, en estas dos demostraciones ha sido suficiente, ¿sí? Recurrir a alguna de las propiedades de las transpuestas y hacer uso de la hipótesis, nada más. No ha habido mayor dificultad. Está claro, perfecto. Entonces, continuamos. Luego tenemos el ejercicio 4. En este ejercicio 4, bueno, en el literal A, y ustedes en casa deben probar que si tienen dos matrices antisimétricas, pues la suma de dos matrices antisimétricas les va a dar como resultado otra matriz antisimétrica. Sí, en este caso hay que seguir el proceso muy apegado a lo que ya hicimos anteriormente. Entonces, estoy expresando cada momento. El proceso va a ser muy similar, si no hay mayor dificultad ahí que aplicar únicamente las propiedades de las transpuestas, nada más, y la definición de matriz antisimétrica. Entonces, tal vez hay un poco más de complicación, es justamente en este literal B, ¿sí? En el que nos pide probar que toda componente en la diagonal principal de una matriz antisimétrica es igual a 0. ¿Ya? En el fondo lo que dice, prueba que toda matriz antisimétrica, ¿sí? Tiene en su diagonal principal, ¿sí? Tiene en su diagonal principal dos elementos iguales a 0. ¿Ya? Esto es lo que en el fondo nos está pidiendo que demuestre. Entonces, para ello, procedemos del siguiente modo. Igualmente, digamos, a ver, sea A una matriz de coeficientes reales de orden n por n, tal que. Entonces, esta matriz, recuerden, es una matriz antisimétrica. Pero al hacer una matriz antisimétrica, tengo el siguiente resultado, que la matriz A transpuesta es igual a menos la matriz A. ¿Sí? O lo que es lo mismo, o equivalentemente. O equivalentemente. O equivalentemente también se tiene que la matriz A es igual a menos A transpuesta. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Si A transpuesta es igual a menos A,
pues equivalentemente se tiene que la matriz A es igual a menos A transpuesta. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde? Entonces aquí. ¿Dónde? Mi matriz A, ¿sí? Tiene los elementos A sub I, J. Y es una matriz de orden N por N. ¿Ya? Uy. Ya, ahí. Además, entonces, ¿qué sucede si mi matriz A tiene elementos A sub I, J y además la matriz A, voy a centrarme en la equivalencia, en este momento estoy subrayando en color rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con los elementos que se encuentran dentro de la matriz? Pues lo que va a suceder es lo siguiente, que el elemento A sub I, J, cada elemento A sub I, J de la matriz A, ¿sí? Debe ser igual a menos el elemento A sub JI, ¿sí? Y esto para todo IJ que se encuentre entre 1 y n. ¿Y por qué esto? Pues justamente por esta equivalencia que tengo y que, bueno, subrayé en rojo y ahora lo estoy encerrando en color verde porque hay que tener bien claro aquello. Si la matriz A es igual a la transpuesta de dicha matriz cambiada de signo, ¿sí? Entonces, todos los elementos de la matriz IJ, ¿sí? Tienen que ser iguales a los elementos menos A sub JI. ¿Sí? El signo debe estar claro, ¿no? El signo debe estar claro. Tal vez lo que un poco puede llamar la atención son los subíndices JI. Bueno, ¿por qué hemos colocado en esa posición los subíndices? Es justamente por la transpuesta. ¿Ya? Entonces, esta igualdad se debe satisfacer para todo IJ entre 1 y n. Vamos. Esto para todo, en especial si tomamos igual a J, ¿sí? En especial para los elementos y igual a J. Es decir, claro, si es igual a J, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A sub I igual a menos A sub I, ¿sí? Y esto, claro, para todo, que me quedaría para todo y que se encuentra entre 1 y n. ¿Ya? Si esto sucede para todo i, que se encuentra entre 1 y n, pues al final voy a tener que 2 veces a sub i va a ser igual a 0, ¿sí? Por tanto, ¿qué voy a tener al final? Voy a tener que el elemento a sub i debe ser igual a 0, ¿sí? Esto para todo y que se encuentre entre 1 y este sí, entre 1 y n. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cuáles son estos elementos que tienen subíndice II? ¿Sí? Son los elementos que se encuentran en la diagonal principal. ¿Ya? Entonces aquí anotaremos aquello. Vemos lo anterior. Prueba que los elementos en la diagonal principal de la matriz A son iguales a 0. ¿Ya? Con eso hemos finalizado.
Preguntas que tengan sobre este ejercicio. Paola. Deme Profe, un buenos días. segundito que se ¿Podría? cerró. Sí, deme un segundito más que se cerró la aplicación. Te voy a volver a compartir, ¿ya? Listo, ahora sí te escucho, Paola. Ya. Profe, mi duda era en este paso que poníamos A sub IJ es igual a menos A sub JI para todo IJ que está entre 1 y n. Eso no entendí muy bien por qué ponemos esa notación. Ajá, ya, ok. Mira, aquí he tomado una matriz A de coeficientes reales de orden n por n. Esta matriz es antisimétrica, ¿ya? Como esta matriz es antisimétrica, cumple con el hecho de que la transpuesta de la matriz A es igual a menos la matriz A. ¿Estamos de acuerdo? Esta es únicamente la aplicación del hecho de que la matriz es antisimétrica. Vamos. Ahora, equivalentemente tener esta igualdad, ¿sí? También es tener la igualdad de que la matriz A es igual a menos la transpuesta de la matriz A, lo que está encerrado en el recuadro en color verde. ¿Estamos? Hasta ahí no sé si hay duda. Es la Sí, equivalencia. ahí sí entiendo, profe. Ya. Y ahora, ¿se acuerdan que la primera semana yo les había comentado que la definición de igualdad solía ser muy importante, al menos en el primer bimestre? Y claro, una definición que al parecer era muy sencilla de entenderla, pero claro, ya cuando debemos aplicarla, ahí es donde suele generar ya, sí, más complicaciones. Entonces, lo que tienes en color, en el recuadro de color verde, no es más que una igualdad entre matrices. Entonces, si recordamos, ¿sí? Las condiciones de igualdad entre matrices, ¿qué se nos exigía? Entonces, mira, para que dos matrices sean iguales, la dimensión, ¿sí? O el orden de las matrices debe coincidir. Y lo otro, que cada elemento de la primera matriz en la posición IJ debe, ¿sí? Ser igual al elemento de la segunda matriz también en la posición IJ. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es tomar el elemento en la posición IJ de la primera matriz e intentar ver qué sucede con el elemento también en la posición IJ de la otra matriz. Entonces, lo primero, que en el lado derecho tengo la matriz A transpuesta. De manera que si quiero observar el elemento en la posición IJ, como tengo la transpuesta, en esa posición se va a encontrar el elemento JI. ¿Sí? Porque la transpuesta, ¿cómo afectaba? Justamente llevando las filas hacia columnas, las columnas hacia filas. Entonces eso hacía que se genere un cambio en el orden de los subíndices. Y pues del menos, ¿sí? Que está afectando a toda la matriz, también lo ponemos que afecta a cada uno de sus elementos. Y es de allí de donde aparece, ¿sí? El hecho de que se debe satisfacer que para todo elemento A y J de la primera matriz le corresponde un menos a JI en la segunda matriz. ¿Sí? Estamos aplicando únicamente la definición de igualdad de matrices. Y claro, también la definición de transpuesta, ¿sí? Y de ahí no hemos hecho nada más que aplicar estas dos cositas. Y de ahí de dónde se obtiene esta igualdad. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Camila. Profe, una pregunta. ¿Me Sí. aclarás cuando ya dice que AI I es igual a menos A y I, y luego pone 2AI igual a 0? ¿Ahí qué sucedió? Recordar que los elementos de la matriz son elementos reales. Entonces, claro, estos A sub y I son números reales. ¿Sí? Entonces, si tienes que un elemento es igual a menos otro elemento, que en este caso es el mismo, pues tomo el elemento del lado derecho y me llevo al lado izquierdo y lo cambio de signo. Y en este caso estoy sumando. Vamos, estoy sumando y luego, sí, el 2 que está multiplicando al elemento A sub I lo mando a dividir. Y de ahí llego a la conclusión que el elemento en la posición I debe ser igual a 0.
Vamos, aquí no hay mayor complejidad que pasar este elemento del lado derecho al lado izquierdo y sumarlo, nada más. Ya, profe. Porque son números reales. ¿Ah? Listo. Entonces, así como hemos llegado ya a finalizar esta demostración, ¿no? Ya, si no hay más preguntas, pues continuamos. Entonces, vamos con el ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos dicen dado que K es un número real, sea D sub K, ¿sí? Una matriz de escalar, en este caso se obtiene tomando la identidad de orden n y multiplicando por K. ¿Ya? Entonces es una matriz escalar asociada al valor K. ¿Ya? Dice, sean A una matriz con coeficientes reales de orden n por n y K', ¿sí? Otro número real. Bueno, en nuestro caso nos pide probar que la matriz escalar multiplicar por la matriz A, ¿sí? Genera el mismo resultado que A por la matriz escalar, y al final esto es igual a K veces la matriz A. Entonces, en el fondo, lo primero que tendríamos que probar es que la matriz D sub K y la matriz A conmutan para tener la primera igualdad, ¿sí? Y luego, pues, ya tomar, ya sea la primera expresión y verificar que es igual a la tercera, o tomar la segunda y verificar que es igual a la tercera, con lo cual ya tendríamos esa doble igualdad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? Haremos lo siguiente. Digamos, a ver. Vamos a tomar esto. Tomaría el lado, por ejemplo, tomaría el lado izquierdo. Aquí hay que probar únicamente esta igualdad. Entonces, igual podríamos redactarlo esto mejor. Digamos, sea K un elemento en los reales y A una matriz con coeficientes reales de orden n por n. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí lo que hacemos es tomar D sub K multiplicado por A. Y pues aquí vamos únicamente a emplear la definición de la matriz de sub K. La definición de la matriz de sub K nos dice que esta matriz se obtiene tras tomar el escalar K y multiplicar por la identidad de orden N. Y esto habría que multiplicarlo por A. Pues entonces aquí hacemos uso, ¿sí?, de la propiedad asociativa respecto al producto de matrices. Y aquí esto va a ser igual a K veces, aquí me quedaría a K veces la identidad por la matriz A. Recordar que tenemos una proposición, ya habíamos conversado sobre el hecho de que cuando tomamos la matriz de identidad y multiplicamos por una segunda matriz, pues el resultado nos va a dar esa segunda matriz. La identidad actúa como un elemento neutro en la multiplicación, ¿sí? Entonces el resultado al que vamos a llegar en este caso será acá veces la matriz A. ¿Ya? Ahora, aquí podemos también aprovecharnos del siguiente hecho. Que podemos tomar ahora A por D sub K y ver a qué va a ser igual esto. Entonces, esto va a ser igual a A por K y por la matriz identidad de orden n. Cuando tenemos un escalar que está multiplicando a una matriz y dicho resultado se multiplica por otra matriz, el escalar se puede anteponer a todo el producto, ¿sí? Entonces, en este caso, veamos K veces la matriz A por la matriz identidad, ¿sí? Y claro, la matriz A por la identidad, si recurrimos a la misma proposición anterior que les había mencionado, pues nos va a dar como resultado la matriz A. Pues entonces aquí, haciendo uso de que tenemos el mismo resultado, ¿sí?, por transitividad se tendría esa doble igualdad, ¿no? Por transitividad se tiene que
Justamente D sub K por A es igual a A por D sub K. Y esto va a ser igual a K por A. En el fondo hemos probado que una matriz escalar, ¿sí?, conmuta con cualquier otra matriz, ¿sí?, y pues que el resultado es igual a K veces la matriz A, donde K, ¿sí?, es el valor que se obtiene tras multiplicar la identidad y que da o que se iguala a la matriz escalar, ¿no? ¿Sí? Entonces tengan preguntas sobre este ejercicio. Entonces aquí únicamente aplicar esta definición, ¿no?, de la matriz de sub K. No hay mayor complejidad. Continuamos. Entonces luego ya tenemos el ejercicio 6. En este ejercicio 6 vamos a trabajar nuevamente sobre las fórmulas de Newton. ¿Sí? Listo. Entonces, dice, dadas las matrices A y B, utilice la fórmula de Newton para determinar la enésima potencia de A, la enésima potencia de B. ¿No? Entonces, claro, ya vimos la anterior semana que para hacer uso de la fórmula de Newton, en este caso para determinar la enésima potencia de A, lo primero, ¿sí?, sería descomponer esa matriz A como la suma de dos matrices, ¿sí?, donde esas matrices conmuten, ¿ya? Y pues, si es posible, obtener alguna propiedad que pueda satisfacer una o ambas matrices. ¿Ya? Entonces vamos con la primera matriz. Vamos a trabajar sobre la matriz A. Entonces, a la matriz A, que tiene elementos 1, menos 2, 0, 1, ¿sí?, yo la voy a descomponer en dos matrices, ¿sí? La primera de ellas va a ser la matriz de identidad, 1, 0, 0, 1. La segunda matriz, por tanto, tendría los elementos 0, menos 2, 0 y 0. Los voy a suponer y le voy a poner nombrecitos de las matrices. Pues la primera es una identidad de orden 2 y la segunda vamos a poner una matriz C. ¿Ya? Entonces lo que podemos notar aquí es que la matriz A ha sido expresada como la suma de dos matrices. En este caso, la identidad de orden 2 y la matriz C. Ahora, recuerden que para hacer uso del binomio de Newton, estas dos matrices deben conmutar. Sí, deben conmutar. Pero claro, aquí el hecho de probar que estas dos matrices conmuten es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos la identidad y la identidad conmuta con cualquier otra matriz. ¿Estamos? Entonces hay que tener en cuenta aquello. Y por otro lado, ¿sí?, ya observando la forma de esta matriz C, ¿sí?, yo podría sospechar que esta matriz es nilpotente. Entonces, tras un breve análisis, podríamos verificar si efectivamente es nilpotente y en el caso que lo sea, determinar el orden. ¿Sí? Entonces, en el borrador, podríamos decir, a ver, si la matriz C tiene elementos 0, menos 2, 0 y 0, la matriz C cuadrado tendría ¿qué elementos resultantes? Entonces, para ello, tomaríamos la matriz C y multiplicamos por sí misma. Entonces, tras tomar la primera fila, la primera columna, obtengo un resultado 0. Segunda fila, primera columna, un resultado de 0. Primera fila, segunda columna, nuevamente 0. Segunda fila, segunda columna, nuevamente 0. ¿Sí? Observamos que la potencia 2 de la matriz C da como resultado una matriz nula. ¿Sí? Aquí ya podemos entonces concluir que C es nilpotente, ¿sí?, de orden 2. Y pues si pudieron revisar los videos de la anterior semana,
ya deben sospechar por dónde va entonces, sí, este resultado de la enésima potencia de la matriz A, ¿no? Valiéndonos del hecho de que esta matriz C es nilpotente. Entonces esta matriz, la enésima potencia de C va a ser igual a la matriz nula. Esto sí, n es mayor o igual a 2. Perfecto. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que la matriz A es igual a la identidad más C. Además, la matriz identidad por la matriz C es igual a C por la identidad. ¿Sí? Aquí podríamos anotar que las matrices conmutan. Y claro, si estas matrices conmutan, ya puedo, ¿sí?, emplear la fórmula de Newton, ¿no? Por tanto, la enésima potencia de la matriz A se va a obtener como la suma de la identidad más la matriz C, esto a la enésima potencia. Y es aquí donde entra la fórmula de Newton. Pues esta potencia se expresa como el sumatorio desde k igual a 0 hasta n, ¿sí?, del coeficiente binomial de n tomado k por la primera matriz, en este caso la identidad de orden 2, elevado a la potencia k, y por la segunda matriz, en este caso c, elevada a la potencia n menos k. ¿Ya? Aquí algo muy importante también que ustedes deben tener en cuenta y puede ser de utilidad posiblemente en las evaluaciones. Fíjense que en este caso nosotros tenemos una propiedad que nos dice que la suma de matriz es conmutativa. Por tanto, si bien la matriz A yo lo he expresado como identidad más la matriz C, esta matriz A yo la puedo también expresar como la matriz C más la identidad de orden 2 elevado a la enésima potencia, porque la suma de matrices es conmutativa. ¿Ya? Entonces puedo aplicar el binomio de Newton sobre esta expresión. ¿Y aquí qué me va a quedar? Me va a quedar el sumatorio desde k igual a 0 hasta n del coeficiente binomial de n tomado k, y aquí está la diferencia. De la primera matriz, o del primer término, en este caso c, elevado a la potencia k, por la identidad, la segunda matriz, elevado a la potencia n menos k. ¿Sí? Ambos resultados son equivalentes. Ambas expresiones son equivalentes. ¿Sí? Esto a tener muy en cuenta. ¿Y por qué justamente menciono este ejercicio? ¿Sí? Este hecho, porque voy a hacer uso de que la matriz C es nilpotente de orden 2. Entonces, a mí me interesa únicamente mostrar qué sucede con la potencia 0 de esa matriz, la potencia 1, y ya la potencia 2 o el resto de potencias, pues ya no me interesa, ya pierde, ¿sí? Ya pierde importancia, dado que la matriz resultante es una matriz nula. ¿Ah? Entonces, justamente voy a hacer uso de esta segunda expresión que la estoy en este momento subrayando en color rojo, porque aquí visualmente es sencillo observar qué sucede con la potencia 0 de la matriz C, la potencia 1, la potencia 2 o mayor, pues ya queda por fuera. Entonces, valiéndome de esta segunda expresión, digo, voy a aperturar este sumatorio. ¿Sí? Entonces, como voy a aperturarlo, voy a tomar, ¿sí?, primero el valor de k igual a 0. Por tanto, me quedará el coeficiente binomial de n tomado 0 por la matriz C elevada a la potencia 0 por la matriz de identidad elevado a la potencia n. Más, vamos con el siguiente término. Cuando k tome el valor de 1, coeficiente binomial
de n tomado 1 por la matriz C a la potencia 1 y por la identidad a la potencia n menos 1. ¿Sí? Luego, más, cuando K toma el valor de 2, porque esto ya no tiene mucho sentido, porque ya vamos a notar que allí aparece la potencia, ¿sí?, 2 de la matriz C y la potencia n-2 de la matriz identidad. Y justamente como aquí aparece la potencia 2, ya sabemos que aquí como resultado vamos a tener una matriz nula. Y pues en las potencias superiores a 2 de la matriz C también va a aparecer, ¿sí?, esa matriz nula. Entonces aquí podríamos ya colocarlo el sumatorio desde K igual a 3 hasta N, porque esto ya no nos interesa. Tiene tomado K de C sub K y la identidad a la N menos K. Aquí pues ya sabemos que este tercer término, ¿sí?, se hace 0 y pues todo lo que está dentro del sumatorio también, ¿sí?, me va a dar como resultado una matriz no. Entonces miren, ¿por qué hemos empleado esta expresión? Porque aquí al aperturar el sumatorio ha sido muy sencillo, quedarnos con los dos primeros términos, que son los que nos interesan, y los restantes pues ya todos son nulos. A diferencia de si aperturábamos, esto lo voy a colocar en otro color, si aperturábamos la primera expresión. Si aperturamos la primera expresión, diría, a ver, cuando K tome el valor de 0, que haya coeficiente binomial de n tomado 0, de la identidad elevada a la potencia 0 y de la matriz C elevada a la potencia n. ¿Ya? Luego más coeficiente binomial de n tomado 1, de la identidad potencia 1, la matriz C potencia n menos 1. ¿Sí? Que no es tan claro ver qué términos se van a anular. Claro, aquí tendrían que colocar todos los términos y bueno, entre los últimos, ¿sí?, cuando K tome el valor de n menos 1, ahí tendrían coeficiente binomial de n tomado n menos 1, ¿sí?, de la identidad a la n menos 1, ¿sí?, por la matriz C a la potencia 1, más coeficiente binomial de n tomado n, de la identidad, en este caso a la potencia n, y por C a la 0. Y justamente estos dos últimos términos son los dos primeros términos que en cambio aparecen si expresamos la misma potencia, ¿sí?, con la otra expresión. Preguntas que tengan, Kerly. Ya, profe. O sea, puede subirle un poquito más. En lo que tenía dudas es que cómo se supo que las matrices conmutan. O sea, ahí está I por C y C por I. Solo porque C es igual a es nipotente, ¿verdad? No, porque tienes la matriz de identidad. La matriz de identidad conmuta con cualquier otra matriz, porque la matriz de identidad actúa como elemento neutro. Ya, profe, sí, gracias. Sí, por eso no es necesario realizar una demostración así muy detallada de que realmente conmutan. Sí, aquí, claro, yo puse las matrices conmutan, pero ese resultado proviene de una proposición que viene en una teoría. ¿Sí? Patricia. Profe, si tenemos el signo menos, póngase C menos la identidad a la N, solo cambiarían los signos, menos, más, así. Claro, eso ya va a depender de la potencia. ¿Sí? Si la potencia es par, el menos no se va a afectar, no afecta en sí al término, pero si la potencia es impar va a afectar, claro que sí. Eso ya está por demás, ¿no? Supongo que ustedes ya tienen un absoluto dominio y control sobre aquello. ¿Alguna pregunta más, Carly? Si no, ayúdame bajando la manito, por favor. Ya, entonces, aquí notar que únicamente los dos primeros términos son los que nos interesan, ¿no? Son los que nos interesan.
Entonces, ya volviendo acá, tendría lo siguiente. Primero habría que calcular el coeficiente binomial de n tomado 0. ¿Sí? Entonces, para ello, diremos, a ver, el coeficiente binomial en ese caso me quedaría lo siguiente, que voy a poner en corchetes para que no se confunda. El factorial de n sobre el factorial de 0 sobre el factorial de n menos 0 factorial. ¿Sí? Entonces, de aquí me va a quedar 1. La matriz C elevada al exponente 0, pues me da una matriz de identidad de orden 2. La matriz de identidad elevada a una potencia enésima, pues la misma matriz de identidad. Luego, coeficiente binomial de n tomado 1. Entonces le vamos a sumar. Y aquí tendría el factorial de n sobre el factorial de 1 dividido para n menos 1 factorial. ¿Sí? Pues aquí el resultado que nos va a quedar va a ser n. ¿Ya? La matriz C a la potencia 1, pues la matriz C, y la matriz identidad a la potencia n-1, la propia matriz identidad. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Identidad por identidad, pues la identidad, y esto multiplicado por 1, al final, la identidad en el segundo término, nos quedará lo siguiente. Primero, la matriz C por la identidad, la matriz C. Y esto habrá que multiplicar por el n. Entonces me quedará n veces la matriz C. ¿Ya? Y pues ahora lo que vamos a hacer, simplemente reemplazar. Vamos a reemplazar y tendríamos entonces lo siguiente. La matriz de identidad de orden 2, los elementos 1, 0, 0, 1, más n veces la matriz C. La matriz C tiene elementos 0, menos 2, 0, 0. Entonces al final tomamos n, multiplicamos por esta segunda matriz, sumamos a la primera y vamos a obtener el siguiente resultado. 1 menos 2 veces n en la primera fila, 0 y 1. ¿Sí? Y aquí tendríamos la expresión para la potencia enésima de la matriz A. ¿Ah? ¿Alguna pregunta más que tengan sobre este primer ejercicio relacionado al binomio de Newton, ¿no? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces vamos ahora con la matriz B. Entonces recordar la matriz B, fíjense, tiene elementos iguales a 2 en la diagonal principal, ¿sí? Es una matriz triangular superior, ¿ya? Entonces, claro, tenemos que descomponer esta matriz B como la suma de dos matrices. Entonces, ahí necesito que me ayuden. ¿Qué matrices podríamos emplear para descomponer a esta matriz B? O la matriz B, dicho en otras palabras, la matriz B, ¿cómo lo podríamos expresar como la suma de dos matrices? Entonces, a ver, voy a generar un poco de espacio para desarrollar esto. Vamos con la matriz B. Primero, entonces, aquí, matriz B. ¿Ya? Entonces, la matriz B, aquí vamos a adaptar los elementos. 2 menos 1, 1. 0, 2 y 1. 0, 0 y 2. ¿Ya? ¿Qué me dicen? ¿Cómo descomponemos esa matriz B? Empleamos nuevamente la identidad. ¿Alguna sugerencia? ¿Ninguna? Sí podría ser igual con la matriz de identidad. ¿Ya? Entonces, aquí voy a colocar en otro color, en color verde, ¿ya? Si empleamos la identidad, entonces la podemos descomponer
como la matriz con elementos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, más la matriz con elementos 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Claro, diría, aquí tengo una matriz identidad de orden 3 y acá una matriz D. Sí, en principio pensaría que esa es la descomposición, ¿ya? Pero claro, recordemos que no solo necesitamos descomponer la matriz, sino que buscamos también que alguna de las matrices que aparecen en dicha descomposición tenga alguna propiedad que nos facilite, ¿sí?, el desarrollo de la fórmula de Newton, ¿sí?, el desarrollo de las potencias, ¿ya? Entonces, en principio, yo diría, a ver, ¿qué es lo que busco? Como aquí se encuentra la identidad, no me voy a preocupar de que las dos matrices conmuten, porque sé que van a conmutar, ¿sí? Entonces, lo que me voy a preocupar es que esta matriz D tenga alguna propiedad, ¿sí? Entonces, entre las propiedades que yo puedo intentar encontrar es que la matriz D sea nilpotente, la matriz D sea idempotente, ¿ya? ¿Qué más puedo buscar? Que sea nilpotente, idempotente, involutiva. Bueno, eso no hemos visto aún, pero principalmente busco que esta matriz satisfaga que sea nilpotente o idempotente. En el caso de nilpotente, recordemos que buscamos un valor natural al que al elevar a dicha potencia, en este caso la matriz D, me dé como resultado la matriz nula. En el caso de idempotente, pues buscaría que la matriz al cuadrado coincida con la propia matriz, ¿ya? Les pregunto, ¿esa matriz D es nilpotente o es idempotente? ¿Qué me dice? No, profe, creo que no. Para nada, para nada. Entonces no va a ser ni nilpotente ni tampoco idempotente. Entonces, claro, no me va a servir. ¿Y por qué no me va a servir? Porque recuerden que luego, si yo pretendo, esto como borrador, ¿no? Porque colocan justamente en otro color. Si yo pretendo luego hacer esto, identidad más la matriz D a la enésima potencia, esto va a ser igual al sumatorio desde K igual a 0 hasta N del coeficiente binomial por la matriz de identidad a la potencia K y por la matriz D a la potencia N menos K. Pues resulta que si no existe un patrón respecto a la matriz D, pues entonces me va a tocar calcular de cuadrado, de cubo, de cuarta, de quinta, porque claro, si no existe un patrón, pues me va a tocar realizar el producto de todas las potencias. Y esa no es la idea, porque aquí n, recuerden, puede tomar cualquier valor en los naturales. ¿Sí? Entonces necesitamos obligadamente obtener un patrón. Y ese patrón, ¿sí?, o bien se logra cuando la matriz D es nilpotente o cuando la matriz D es idempotente. O ya veremos otro caso, que es cuando la matriz es involutiva, pero de ahí no hay más. O la otra, claro, la otra posibilidad, como ya en uno de los ejercicios que ya se hizo la anterior semana, recuerdo que la matriz B, me parece que se la podía expresar como 2 a ver, 2, bueno, la B a la K, se puede expresar como 2 por K a la 1, por la matriz con elementos 1, 1, 1. Claro, entonces de ahí es sencillo. ¿Por qué? Porque ya se tiene un patrón. Sí, esto lo tuve en la anterior semana en un ejercicio. Entonces, claro, ahí ya no necesito calcular la potencia 2, 3, 4, 5, 6, potencia 100, 200, 300, no. ¿Por qué? Porque ya tengo un patrón que sigue, ¿sí? Una expresión que me permite reemplazar esas potencias. Pero en el caso de que no sea posible obtener ese patrón, esa expresión, pues entonces la descomposición no es la más adecuada, ¿sí? Entonces, claro, esta descomposición no es la más adecuada para este ejercicio, ¿sí? Vamos a descartarla
y vamos a pensar en otra expresión. ¿Sí? ¿Cómo más podemos descomponer esa matriz? Entonces, una vez que ya he explicado todo esto, el hecho de que no nos va a servir dicha descomposición. ¿Qué otra descomposición podemos usar? ¿Les parece si descomponemos como una matriz de escalar? Sí, más una triangular superior. Podríamos descomponer, miren, como una matriz con elementos 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo una matriz de escalar, ¿sí? Esta matriz la puedo etiquetar con D. Y esto no es otra cosa que 2 veces la identidad de orden 3. Una matriz escalar más una matriz con elementos 0, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 0. Está, suponer que es la matriz E. ¿Ya? Claro, entonces automáticamente, como ya tengo esta descomposición, lo primero que tengo que pensar, ¿estas dos matrices van a conmutar? ¿Qué me dice? ¿Conmutan o no conmutan esas dos matrices? ¿O tengo que realizar la comprobación? ¿Una matriz escalar conmuta con cualquier otra matriz? Sí, profe. Lo acabamos de demostrar hace unos minutos, ¿no? Esto lo demostramos justamente, miren, en el ejercicio 5. Sí, literal A. Ahí probamos que la matriz escalar conmuta con cualquier otra matriz. ¿Ya? Entonces, claro, ya nos preocupamos del hecho de que conmuten. Nos vamos a preocupar de verificar si la matriz D es idempotente o nilpotente. Entonces vamos a, si bien la matriz D tiene elementos 0, menos 1, 1, 0, 0 y 0, 0, 0, aquí estoy aumentando un 0. La segunda fila es 0, 0, 1, y la tercera así, todo 0. Y bueno, ya la matriz E al cuadrado me quedará 0, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, multiplicado por la matriz con los mismos elementos. 0, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 0. Y esto vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar. Entonces, como resultado, vamos a tener una matriz de orden 3 por 3. Tomamos primera fila por primera columna, 0. Segunda fila, primera columna, 0. Tercera fila, primera columna, 0. ¿Ya? Luego, primera fila por segunda columna, todo 0. Luego, segunda fila, segunda columna, nuevamente todo 0. Luego, tercera fila por segunda columna, nuevamente 0. Luego, primera fila por tercera columna, me va a quedar un menos 1. ¿Ya? Luego, segunda fila, tercera columna, me queda un 0. Tercera fila, tercera columna, el 0. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué sucede con la potencia cúbica de la matriz E. En este caso, tomaremos la descomposición E cuadrado por E. ¿Sí? Entonces nos quedará lo siguiente. La matriz con elementos 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Esto hay que multiplicar por la matriz con elementos 0, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 0. ¿Ya? Tomamos primera fila, primera columna, 0. Segunda fila, primera columna, 0. Tercera fila, primera columna, 0. Luego, primera fila, segunda columna, 0. Segunda fila, segunda columna, 0. Tercera fila, segunda columna, nuevamente 0. Luego, primera fila, tercera columna, 0. Segunda fila, tercera columna, 0. Y tercera fila, tercera columna, 0.
Pues aquí alcanzamos o ya logramos, ¿sí?, obtener la matriz nula. Entonces la matriz E es nilpotente orden 3. ¿Ya? Y ya pues el procedimiento similar al que ya hemos venido realizando, ¿no?, en varias ocasiones. Entonces diremos, las matrices, primero, las matrices D y E conmutan. Aquí ponemos ver ejercicio 5, 5A. ¿Ya? Por tanto, tendríamos que la potencia enésima de la matriz B a la matriz D más la matriz E a la potencia enésima. Y esto pues, el sumatorio es igual al sumatorio desde K igual a 0 hasta N del coeficiente binomial de N tomado K por la primera matriz, en este caso, D a la potencia K, ¿sí?, y por E a la potencia N menos K. ¿Ya? Recordar que esto a la vez, ¿sí?, esto a la vez es igual al sumatorio desde K igual a 0 hasta N del coeficiente binomial de N tomado K, y aquí podemos, ¿sí?, cambiar el orden de las matrices, ¿no? En este caso, E a la potencia K y D a la potencia N menos K. Sí, por lo que ya les había explicado en el ejercicio anterior, ¿no? Les había explicado aquello. Entonces aquí, ¿por qué nuevamente comento esto? Por el hecho de que... Un minutito, por favor. Ya, perdón, disculpas. Ya. Entonces aquí, tener en cuenta el hecho de que la matriz D es nilpotente. Entonces me interesa mostrar, ¿sí?, la potencia 0, la potencia 1, la potencia 2 de la matriz D. Y pues ya a partir de la potencia 3 ya pierde sentido, ¿sí?, mostrar esos términos, ¿no? Entonces voy a hacer uso de este segundo sumatorio, ¿sí?, de esta expresión. Entonces, al aperturar sumatorio, me va a quedar lo siguiente. Coeficiente binomial de n tomado 0 por la matriz E a la potencia 0 y por la matriz D a la potencia n, más coeficiente binomial de n tomado 1 por la matriz E a la potencia 1 y la matriz D a la potencia n menos 1, más coeficiente binomial de n tomado 2 de la matriz E a la potencia 2 y D a la potencia n menos 2. Y ya pues el resto de términos los voy a conservar dentro del sumatorio, que sería, en este caso, sumatorio desde K igual a 3 hasta n, coeficiente binomial de n tomado K, de E a la K y D a la n menos K, pues esto ya, todo esto toma el valor de una matriz nula, ¿no?, de orden 3 por 3. ¿Sí? Entonces nos centramos únicamente en estos primeros 3 términos. Ya, entonces ahora lo primero será encontrar, ¿sí?, los coeficientes binomiales, desarrollar esos coeficientes binomiales. En el primer caso, coeficiente binomial de n tomado 0, pues me da como resultado 1. Luego, la matriz D elevado a la potencia 0. Esto me va a dar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa me daría aquí? E a la potencia 1, perdón, E a la potencia 0, ¿sí?,
pues me daría, en este caso, la matriz identidad, ¿no? Entonces está por demás, en este caso, identidad de orden 3, y luego la matriz D. Y recordemos que la matriz D no es otra cosa que 2 veces la matriz identidad de orden 3, porque así, sí, la habíamos expresado, dado que era una matriz de escalar, ¿no? Entonces esto debe ir a la enésima potencia. ¿Ya? Más, luego, el coeficiente binomial de n tomado 1, resultado pues n, ¿sí? Multiplicado por la matriz D a la potencia 1, la matriz D, y esto multiplicado por la matriz D, que nuevamente aquí le usamos como 2 veces la matriz identidad, esto es la potencia n menos 1. Y más el coeficiente binomial de n tomado 2, pues el resultado nos va a quedar n por n menos 1 dividido para 2, ¿sí? Multiplicado por e potencia 2, y todo esto multiplicado por 2 veces la identidad con exponente n menos 2. Y listo. Y ahora vamos esto a desarrollarlo, a simplificar un poco más. Entonces aquí a tener cuidado con lo siguiente. Tengo 2 por la identidad a la potencia n. Pues en este caso, entonces me quedará 2 a la enésima potencia por la identidad. La identidad a la potencia n, pues la propia identidad. Por la identidad, al final, me queda 2 a la potencia n por la identidad más. Igualmente acá tengo 2 por la potencia n menos 1 y por la identidad también a la potencia n menos 1. Pero recordemos la identidad a la potencia n menos 1, la propia identidad, que debe multiplicarse por la matriz E. Y en el fondo me va a quedar n, ¿sí? Por 2 a la potencia n menos 1 y por la matriz E. Y en el tercer término me va a quedar lo siguiente. 2 a la potencia n menos 1, ¿sí? Tener en cuenta que ahí tengo también acá dividido para 2. Entonces en el fondo le podría colocar como aquí primero n por n menos 1. Todo esto multiplicado por 2 a la n menos 3. Porque este 2, ¿sí? Lo puedo dividir para el resultado que me va a quedar acá, que es 2 a la n menos 2. De manera que me quedaría 2 a la n menos 3 y todo esto multiplicado por la matriz e al cuadrado. ¿Ya? Aquí simplemente multiplicaciones, ¿no? Pues vamos a armar estas matrices. Tomamos la matriz de identidad y multiplicamos por, en este caso, el escalar 2 a la potencia n, entonces me va a quedar 2 a la enésima potencia, 0, 0, 0, 2 a la enésima potencia, 0, 0, 0 y 2 a la enésima potencia. Listo, ya tenemos ahí nuestra primera matriz. Luego, la segunda matriz. Tener en cuenta que la matriz D, esto lo tenemos por acá, la matriz D tiene elementos en la primera fila 0, menos 1 y 1. Y en la segunda fila 0, 0, 1. En la tercera fila todos los elementos son iguales a 0. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto, tendríamos lo siguiente. Los elementos nos van a quedar 0 menos n veces 2 a la n menos 1, ¿sí? N veces 2 a la n menos 1, 0, 0, aquí nuevamente n por 2 veces n menos 1, 0, 0 y 0. ¿Ya? Aunque aquí incluso podríamos hacer algo adicional para que nos quede más bonito todo esto. Tener en cuenta que el 2 al exponente n menos 1 no es otra cosa que 2 a la n dividido para 2, ¿no? Entonces podríamos reescribir estos tres términos para luego sumarlos e intentar sacar un factor común. Entonces mejor coloquémoslo del siguiente modo. Entonces me quedaría, a ver, menos n medios multiplicado por 2 a la n.
0, 0. Por acá, n medios multiplicado la potencia 2 a la n. Nuevamente acá, n medios multiplicado la potencia 2 a la n y 0. Perfecto, ahí nos queda mejor. ¿Ya? Y vamos a la tercera matriz. En la tercera matriz tenemos lo siguiente. Primero, la matriz E cuadrado. La matriz E cuadrado, vamos a revisarla, y tiene un único elemento en la posición 1, 3. ¿Sí? Y es el elemento menos 1. Pues entonces ese elemento tendrá que multiplicarse a todo este escalar. ¿Sí? Igualmente aquí el 2n menos 3 lo puedo expresar como 2 a la n sobre 2 al cubo, o lo que es lo mismo 2 a la n sobre 8. ¿Sí? 2 a la n sobre 8. De manera que me quedarán entonces los siguientes elementos. 0, 0, menos, y ahí diría n por n menos 1, ¿sí? Y por 2 a la n, y todo esto sobre 8. ¿Ya? Esto aquí de pronto no es un menos, es un punto. Ya. Y pues el resto de elementos, todos iguales a 0. Listo. Hasta ahí, no sé si tengan alguna duda, porque ya lo que nos resta es simplemente sumar las matrices y ya tenemos la expresión final. Ah, ninguna. Perfecto. Entonces aquí vamos ya simplemente a sumar. Y nos va a quedar lo siguiente. En la primera columna, 2 a la potencia n, 0 y 0. En la segunda columna, sería menos n medios por 2 a la n. ¿Sí? 2 a la n y 0. En la tercera columna nos va a quedar lo siguiente. Fíjense aquí la importancia de haber expresado de este modo, porque puedo sacar factor común. Entonces me va a quedar lo siguiente. A ver, aquí me quedaría n dividido para 2 menos n por n menos 1. Todo esto dividido para 8. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por 2 a la potencia n. ¿Sí? En la posición 2, 3 me va a quedar n medios que multiplica a 2 a la potencia n. ¿Sí? Y en la posición 3, 3 me quedará 2 a la potencia n. Y listo. Y con eso hemos encontrado la potencia enésima de la matriz B. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan, chicos? Una. Ok. Listo, entonces continuamos. Luego en el ejercicio 7, esta semana tenemos una hoja bien cortita. En el ejercicio 7, se encuentre... Uy, esto se desplazó. A ver. Me confirman que se observe ya el enunciado del ejercicio 7, por favor. Sí, profe, ya se ve. David, ¿alguna pregunta? David, tienes levantada la mano. ¿Alguna pregunta, por favor? No. Ok. A ver, entonces en el ejercicio 7 se encuentra la matriz elemental M, y una matriz con elementos reales de orden 4×4, que se obtiene al realizar las siguientes operaciones por fila. ¿Ya? Entonces tenemos dos operaciones por fila, ¿no? Bueno, en este caso dos operaciones que vamos a aplicar. Recordemos que las matrices elementales, ¿sí? Son matrices que se obtienen a partir de la identidad, ¿sí? Toman la matriz de identidad y a la identidad le aplican una operación elemental.
De manera que aquí no es que se va a encontrar una sola matriz elemental. Aquí se van a encontrar dos matrices elementales. ¿Sí? Si a una matriz de identidad le aplico dos o más operaciones elementales, el resultado no es una matriz elemental. Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, en el literal A, debo aplicar la operación 3 veces fila 1 depositado en fila 1. Entonces parto de la identidad de orden 4. Elementos 1, 0, 0 y 0. En la primera fila, en la segunda fila 1, 0, 1, 0 y 0. En la tercera fila 0, 0, 1 y 0. En la cuarta fila 0, 0, 0 y 1. ¿Ya? Después ahora realizamos la operación 3 veces fila 1 depositado en fila 1. El resultado será 3, 0, 0 y 0. En la primera fila, en la segunda fila 0, 1, 0 y 0. En la tercera fila 0, 0, 1 y 0. Y en la cuarta fila 0, 0, 0 y 1. ¿Sí? Y justamente esta última matriz será nuestra matriz elemental, que la vamos a llamar E1. ¿Ya? Para el inciso B, pues debemos aplicar la operación beta por F1 más F2, esto depositado en F2. Nuevamente partimos de una matriz identidad. De una matriz de identidad de orden 4. Vamos a copiar esto. Listo. ¿Ya? Entonces, la operación a efectuar es la siguiente. Beta por F1 más F2 en F2. Entonces, la primera fila me va a quedar tal cual. No se ve modificada ninguno de sus elementos. En la segunda fila voy a tomar primero beta veces la primera fila y sumar a la segunda fila. De manera que me va a quedar lo siguiente. Beta más 0. Beta 0 por beta 0, más 1, 1, 0, más 0, 0 y 0. Y pues la tercera y la cuarta fila van a permanecer con los mismos elementos. ¿Sí? Y con eso ya obtengo mi matriz elemental, que la voy a llamar E2. ¿Sí? Que va a ser la segunda de las matrices que me solicitan en este literal. Vamos, pues tener mucho cuidado, ¿no? Ya les digo, la matriz elemental se obtiene tras primero tomar la identidad y aplicar una operación por filas. Una operación por filas. ¿Ya? Si aplican dos o más, el resultado ya no es una matriz elemental. ¿Ya? Seguimos entonces. Luego tenemos el ejercicio 8. En el ejercicio 8, bueno, nos piden encontrar el rango de las siguientes matrices. Bueno, aquí voy a realizar el ejercicio para esta matriz A. ¿Sí? Hay una segunda matriz, pero esto queda para que ustedes lo desarrollen en casa, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a obtener el rango de la matriz. Recuerden, para obtener el rango de la matriz, ¿qué procedimiento se debía realizar en primera instancia? Eso lo vimos en la anterior semana, ¿no? A la matriz hacerle una reducida por filas. Sí, había dos posibilidades. O bien la escalonábamos simplemente, o la otra era escalonarla y reducirla. ¿Sí? Entonces, hay que realizar operaciones fila. ¿Sí? Una vez que se proceda, ¿sí?, con estas operaciones fila y se obtenga una forma reducida o simplemente escalonada, contabilizamos el número de filas no nulas. ¿Sí? Y ese número, pues, estaba asociado al rango de la matriz. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar nuestra matriz. Gracias por lo que nos comentó la compañera. No vi quién me ayudó, pero gracias. Entonces, vamos a colocar la matriz con sus elementos. En este caso, 1 menos 2. 1 menos 2, 3. En la primera fila, en la segunda fila 2,
1 y 0. Y en la tercera fila, 3, menos 1 y 3. ¿Ya? Entonces, claro, voy a obtener matrices equivalentes. ¿Sí? Para ello, aplico operaciones fila, ¿no? Entonces, lo primero, si seguimos los pasos, y a ver, voy a ubicar la primera columna, ¿sí? En la cual no todos sus elementos sean iguales a 0, y con ello alcanzo la columna pivot. En este caso, la primera, más que claro. Luego, de arriba hacia abajo, sí, en esta columna pivot, identifico el primer elemento no nulo. En este caso, elemento de la posición 1, 1. ¿Ya? Luego, pues, teníamos que dividir para el elemento de manera, para el mismo elemento de manera que el pivot sea igual a 1. Pues en este caso, el pivot es igual a 1. Ya está. Y luego, tengo que realizar operaciones fila para lograr que los elementos que se encuentran por debajo del pivot sean iguales a 0. Allá. Entonces, ahora sí, voy a realizar las siguientes operaciones. Menos 2 veces fila 1 sumado a fila 2. Esto vamos a depositar en fila 2. Y luego, menos 3 veces fila 1 sumado a fila 3. Esto voy a depositar en fila 3. Vamos a realizar dos operaciones, ¿sí? En este paso. Entonces tendremos la primera fila, conserva sus elementos 1, menos 2 y 3. En la segunda fila me va a quedar lo siguiente. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 2, 4. ¿Sí? 4 más 1, 5. 3 por menos 2, menos 6 más 0, menos 6. ¿Ya? Ahora vamos con la tercera fila. 1 por menos 3, menos 3 más 0, perdón, más 3, menos 3 más 3, 0. Ahí me estoy adelantando el resultado. Luego, menos 2 por menos 3, tengo 6, 6 menos 1, 5. ¿Ya? Luego, tenemos 3 por menos 3, menos 9, menos 9 más 3, menos 6. ¿Ya? Listo, y he logrado obtener el primer pivot y debajo del primer pivot todos sus elementos iguales a 0. Ahora me centro en la submatriz, ¿sí? Tras no considerar la primera fila y la primera columna. Y pues hacemos un procedimiento similar de buscar la primera columna distinta, que tenga algún elemento distinto. Y luego, de arriba hacia abajo, buscamos el primer elemento no nulo. En este caso, el candidato a pivot sería el elemento en la posición 2, 2. Sin embargo, aquí podemos aprovechar el hecho de que la fila 2 y la fila 3 tienen exactamente los mismos elementos. Por tanto, podríamos realizar la siguiente operación. Tomo menos fila 2, sumo con fila 3 y esto deposito en fila 3. Entonces, en la fila 1 voy a tener los elementos 1, menos 2 y 3. En la segunda fila, 0, 5 y menos 6. En la tercera fila, tendré 0 menos 0, 0, 5 menos 5, 0, menos 6 más 6, 0. ¿Sí? ¿Con esto qué he ganado? Pues he ganado que ya tengo una fila de ceros. Y volvemos al hecho de que el pivot se encuentra en la posición 2, 2. ¿Sí? Y pues lo único que me restaría en este caso es tomar un quinto de fila 2 y esto depositar en fila 2 para que el elemento pivot tome el valor de 1. 1 menos 2, 3, 0, 1 menos 6 quintos, 0, 0 y 0. ¿Ya? He logrado que debajo de los elementos pivot se encuentren, ¿sí?, únicamente ceros. Y claro, luego ya, una vez que he alcanzado estos dos pivots, pensaría en buscar un tercer pivot. Sin embargo, la submatriz en la que debería realizar la búsqueda, ¿sí?, tiene un único elemento que en este caso es 0.
¿sí? Entonces no es posible obtener un tercer pivot, de manera que ya tengo la matriz escalonada. Reducida no la tengo. ¿Por qué no la tengo reducida? Porque en el segundo pivot existe un elemento que se encuentra por encima del mismo que tiene un valor distinto de 0. Sí, pero no es suficiente con escalonarlo. Entonces, a partir de esto, que es lo que he logrado, obtener una matriz equivalente, ¿ya? Y pues en esta matriz equivalente se realiza el conteo, ¿no? Del número de filas no nulas. En este caso, existen 2 filas no nulas, por tanto, ¿sí? Aquí diremos, por tanto, el rango, ¿sí? El rango de la matriz A, en este caso será igual a 2. Y con eso hemos finalizado. ¿Preguntas que tengan sobre esto, chicos? Bueno, todo está claro. Pues me alegro. Esperemos que así lo sea. ¿Ya? Y bueno, entonces nos queda el ejercicio 9 y el ejercicio 10. Vamos a dejarlo para la siguiente clase, que si no nos vamos a quedar sin ejercicios. Entonces no sé si tengan alguna duda. Si no, pues estaríamos finalizando la sesión de hoy, ¿sí? Y ya nos vemos el día de mañana para continuar con la teoría y el miércoles para finalizar estos 2 ejercicios y por si de pronto hay algo que solventar, el día miércoles podemos también algún ejercicio, ya sea del deber o algún ejercicio que tengan por separado. Kevin. A ver, hay algunas personas que tienen levantada la manito. Kevin, ¿tienes alguna duda? ¿O Sí, Cristian? profe, del ejercicio A ver, anterior. ¿de cuál ejercicio? Se puede hacer primero convertir de 1 y después hacerle ceros debajo de las filas. A ver, ¿de cuál? ¿Del ejercicio 8? No sé de qué ejercicio. Sí, del que hicimos ahorita, del Ya. ejercicio 7. ¿Del ejercicio 8 o 7? Sí, del ejercicio 8. Ya. ¿Cuál es la pregunta puntual? A ver. Podemos, me decías. Ese 5 podemos convertirle primero en 1 en vez de hacer la fila 3 ceros. Sí, podrías convertirle en 1, pero luego recuerda que deberías anular los elementos que se encuentran por debajo del pívot. Entonces, nuevamente te tocaría multiplicar por 5, por menos 5. Pero sí se puede Sí, hacer entonces. así. Sí, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo, sí se puede hacer. Nada más que hay que aprovecharse Ya, profe. de estas situaciones para directamente anular una de las filas. Y no tener que primero multiplicar por menos 5 y de ahí realizar nuevamente la operación. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Sebastián, Kevin. No, era la misma duda de mi compañero. Perfecto. Sí, aquí al final hay varias operaciones equivalentes, ¿sí? El resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, alguien podría decir, mira, como primer paso quiero intercambiar la fila 2 con la fila 3, aunque no tiene sentido. Lo puede hacer. ¿Sí? Lo puede hacer. Si realiza el intercambio entre la fila 2 y la fila 3, al final va a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Pueden aumentar operaciones. Sí, que el resultado va a ser el mismo. Vamos, Cristian. Sí, Inge, yo no tengo muy claro en eso del binomio de Newton. O sea, n es el exponente, pero k no le entiendo muy bien qué es k. Pues otro exponente. A ver, Cristian, supongo que esto ya estudiaron en el colegio, en fundamentos de la matemática. Y bueno, voy a asumir que no estuviste la anterior semana en clase, porque también ahí expliqué un poco. Y es lo siguiente, bueno, aprovechando estos minutos. Vamos a colocar aquí binomio de Newton. A ver. Entonces, en el binomio de Newton, primero vamos al caso de los números reales. Sí, en el caso de los números reales, que ustedes ya lo han trabajado, pero hasta el cansancio. ¿Qué es lo que se busca en el caso de los números reales? Pues
Se supone que se tiene una expresión de a más b y esto se busca, ¿sí?, elevar a la potencia enésima. Pues para realizar esta potencia, ¿sí?, se intenta expresar mediante la suma de varios términos. Ya sabemos, por ejemplo, que a más b a la 0 nos da como resultado 1. En el caso de a más b a la potencia 1, pues nos da el a más b. En el caso de a más b al cuadrado, nos da a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. En el caso de a más b al cubo, ¿sí?, el a cubo más 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a por b cuadrado y más b cubo. Y así podemos pasarnos toda la hora aperturando todas las potencias. Justamente tras realizar este análisis aparece también el famoso triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia, que le suelen llamar, ¿sí?, que no es otra cosa que un esquema que utilizan para ir reconociendo los coeficientes, ¿sí?, para cada una de las potencias. Entonces dicen aquí, empieza con un 1, en la segunda fila un 1 y un 1, en la tercera fila un 1, un 2 y un 1. Siempre en los extremos se va colocando el 1, ¿sí? Y pues para los términos intermedios se va realizando la suma de los dos números anteriores, en este caso 1 y 2, 3, 2 y 1, 3. Luego tendrán un 1, 1 y 3, 4, 3 y 3, 6, 3 y 1, 4 y 1. Y así van aperturando el famoso triángulo de Pascal. Si quieren un poco relacionarlo, dicen, a ver, cuando tienen a más b a la potencia 0, el resultado directamente es 1, que es lo que tienen en la punta del triángulo. Cuando tienen a más b a la potencia 1, pues el coeficiente del primer término es 1 y el coeficiente del segundo término también es 1, es lo que tienen en la segunda fila. Luego, cuando tienen que elevar a la potencia 2, dicen el coeficiente del primer término es 1, el coeficiente del segundo término es 2, el coeficiente del tercer término también es 1, esto lo tienen en la tercera fila, ¿sí? Cuando quieren aperturar a más b al cubo, pues recurren a la cuarta fila y obtienen los coeficientes. Pues estos coeficientes que aparecen aquí, ¿sí?, no son otra cosa que los coeficientes binomiales. ¿Cómo se obtienen los coeficientes binomiales? A partir de las permutaciones, ¿sí? Entonces, estos numeritos que aparecen aquí, el 1, el 2, el 3, el 6, todos estos numeritos, ¿sí?, no es otra cosa que el resultado de haber evaluado el coeficiente binomial. Este coeficiente binomial, ¿sí?, es el resultado de haber tomado el factorial de n dividido para el factorial de k, ¿sí?, y multiplicado por el factorial de n menos k. ¿Ah? ¿Qué es el factorial? Pues si no tienen claro qué es el factorial de n no es otra cosa que el producto desde 1 y hasta justamente el número n. Por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Entonces, 1 por 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120. Entonces el factorial de 5 es 120. Aquí se tiene que el factorial de 0 es igual a 1, ¿sí? ¿Ya? Se asume que siempre el factorial de 0 es igual a 1. Entonces ya hemos relacionado el triángulo de Pascal con los coeficientes de cada una de estas expresiones y además los elementos del triángulo de Pascal con los resultados que arroja el coeficiente binomial, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos expresar de forma general, ¿sí?, la potencia enésima de la suma de A y B, pues lo que hacemos es emplear el sumatorio desde k igual a 0 hasta n del coeficiente binomial de n tomado k, ¿sí?, del primer término, en este caso a la k, y b a la n menos k. ¿Sí? Entonces vamos a aperturar. Digo, a ver, voy a tomar el caso en que n es igual a 3. Si n es igual a 3, ya conocemos. Mira, acá lo voy a encerrar en color verde. La expresión que ya todos conocemos para aperturar la suma. Sí, en este caso la suma
De ahí b a la potencia 3. Entonces, en el caso de n igual a 3 tendríamos a más b al cubo. Y esto va a ser igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta 3 del coeficiente binomial de 3 tomado k a la k y b a la 3 menos k. Y ahora vamos aperturando. Cuando k vale 0, tendríamos coeficiente binomial de 3 tomado 0, a la 0, b al cubo, que me quedaría 3 menos 0, 3, más coeficiente binomial de 3 tomado 1, a la 1, ¿sí? B, 3 menos 1, cuadrado, más coeficiente binomial de 3 tomado 2, a cuadrado, B, 3 menos 2, 1, más coeficiente binomial de 3 tomado 3, ¿sí? De a al cubo y de b, 3 menos 3, 0. Entonces, si desarrollamos el coeficiente binomial de 3 tomado 0, es 1, a la 0 es 1, al final el primer término te arroja b al cubo. ¿Verdad? Luego, coeficiente binomial de 3 tomado 1, te va a dar como resultado el 3. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues no queda esto seguro. De pronto van a decir, no estoy seguro porque el coeficiente binomial de 3 tomado 1 me da 3. Simplemente hay que evaluar la expresión. Digo, a ver, factorial de 3 dividido para el factorial de 1 y esto multiplicado por 3 menos 1 factorial. En el fondo tengo 3 factorial sobre 2 factorial. El 3 factorial lo puedo expresar como 3 por 2 factorial. Y esto dividido por el 2 factorial. Simplifico el 2 factorial con 2 factorial y me queda 3. Así. Entonces el resultado se ha sido 3 veces a por b cuadrado. Lo mismo sucede con el factorial de 3 tomado 2. Así que, ¿cómo puede dar nuevamente 2? Perdón, 3. Pues, realizamos. Factorial de 3 sobre el factorial de 2 por 3 menos 2 factorial. 3 menos 2 me queda 1 factorial de 1 por factorial de 2, pues factorial de 2. Entonces me quedaría 3 factorial sobre 2 factorial. Y esto nuevamente 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Simplifico y nuevamente me queda 3. Ah, oh sorpresa, así da el mismo por a cuadrado y por b. Y factorial de 3 tomado 3 es 1 por b a la 0, que también es 1, entonces te queda al cubo. Si te das cuenta, hemos llegado exactamente a la expresión que antes la había encerrado en color verde. Entonces, lo que se tiene con el binomio de Newton es una forma general, ¿sí?, de expresar los términos de esa potencia, nada más. No sé si queda más claro ahí. Sí, Inge, con la primera explicación del triángulo, ahí ya la entendí. Ok. Ya. José, ¿alguna pregunta? Sí, profe, en el ejercicio, en el ejercicio 6 tenía una pregunta, sí, para, no sé, el 6, ¿ya? proceso, sí, el proceso para ver si la matriz es nilpotente o idempotente, ese tiene que estar ahí cuando resolvamos el deber una prueba o se puede hacer a un lado. En el deber sí, en la prueba también tienen que al menos mencionarlo, sí, al menos mencionarlo, no colocar tal vez todo a detalle, pero sí mencionarlo, en el sentido de no colocar todo al detalle. Aquí me refiero, por ejemplo, a anotar el hecho de que la matriz C es igual a esta matriz y la matriz C cuadrado es igual a la matriz nula, aunque no coloquen las dos matrices que van a multiplicar, pero sí a colocar el resultado. Vamos. Y no simplemente poner C es nilpotente orden 2. Vamos. Sí, porque en esos casos, pues, posiblemente tengan penalización. ¿Sí? Tengan algún tipo de penalización por el hecho de que no justifican ciertos pasos. Vamos. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? Jesús.
Inge, buenos días. Una pregunta. Hola. En la descomposición de la matriz, ¿necesariamente una de ellas debe ser identidad o puede ser cualquiera? No necesariamente. Seguramente en la hoja de ejercicios, tal vez de esta semana, o sí, o máximo de la siguiente, ¿sí? Se encuentran con matrices que al descomponer, a intentar descomponer ninguna de las dos, ¿sí? Resulte ser una identidad o una escalar. Posiblemente ambas sean nilpotentes, ¿sí? O idempotentes. Lo que se busca generalmente ¿sí? Lo que se busca generalmente es que una o las dos matrices sea nilpotente o idempotente. Y en el fondo, que tengan alguna propiedad que facilite, ¿sí? La expansión de términos en el sumatorio. Como ya les había explicado antes, si no existe un patrón, ¿sí? En las potencias, pues es muy complicado ponerse a calcular, ¿sí? Todas las potencias de cada una de las matrices. Entonces, eso es lo que no se busca. En el fondo, eso no se busca. Entonces, si no se encuentra el patrón, ya hay que un poco analizar de que tal vez la descomposición que se planteó no es la adecuada. ¿Estamos? Pero no esperen que siempre aparezca la identidad, ni tampoco la matriz de escalar. Sí, como les digo, puede suceder que aparezcan dos matrices nilpotentes o la combinación de una idempotente y una nilpotente. Vamos. Kevin. Profe, si fuera una matriz idempotente, ¿cómo sería el binomio de Newton? En el caso de la matriz idempotente, recordar que todas las... A ver, denme un segundo. Solo cierro porque aquí ya está flotando los apuntes. Entonces, si coloco, pues no se van a quedar sobre el lienzo. A ver, voy a cerrar la aplicación, les vuelvo a compartir y ya les explico. A ver. Estoy aquí. Ya. ¿Me confirman si ya se observa, por favor, la pantalla? Sí se ve, profe. Listo. A ver, entonces, en el caso de una matriz idempotente es muy sencillo, ¿sí? Porque pensemos en lo siguiente. A ver, aquí caso, matriz idempotente. Idempotente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a asumir que la matriz, pensemos en que tengo una matriz B, que puedo expresarla como, en este caso me invento identidad de orden n más la matriz A, y justamente la matriz A es idempotente. Entonces, A cuadrado es igual a A. Pues entonces, si A cuadrado es igual a A, pues todas las potencias, ¿sí? Todas las potencias mayores o iguales a 2, ¿sí? Van a ser iguales a, ¿estamos? ¿Por qué? Por ejemplo, si tienes A al cubo, esto lo podrías expresar como A cuadrado por A, pero A cuadrado es igual a A, de manera que te queda A por A cuadrado, pero A cuadrado es igual a A. Y pues para la cuarta, para todas las potencias, al final vas a tener que a la enésima potencia es igual a A. De manera que si estás interesado en calcular la matriz B a la enésima potencia, te va a quedar identidad más A la enésima potencia, en este caso el sumatorio, desde K igual a 0 hasta N, del coeficiente binomial de N tomado K, de la matriz de identidad, a la potencia K, y por a la potencia N menos K, ¿sí? Entonces aquí lo único que, digamos, tienes que preocuparte sería del término o de la potencia al hacer, ¿sí? Del término en el cual la potencia de la matriz A, ¿sí? Es 0. Porque del resto, porque esto de aquí es válido para n mayor o igual a 1, que a la enésima potencia es igual a A, ¿sí? De manera que aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a separar este sumatorio desde K igual a 0 hasta N menos 1, ¿sí? Tendría aquí coeficiente binomial de N tomado K por la identidad a la potencia K por la matriz a la potencia N menos K, ¿sí? Más el último término. Y ese último término será
el coeficiente binomial de n tomado n, es la identidad a la enésima potencia, ¿sí? Y de a la 0. Pues fíjate que en el sumatorio, ¿sí? Todas las potencias de esta matriz A van a ser igual a, ¿sí? Porque tienes justamente potencias mayores o iguales a 1. Entonces, aquí te va a quedar A, ¿sí? O incluso el A por la identidad, pues ya te quedaría únicamente la A, de manera que aquí quedaría simplemente el sumatorio desde K igual a 0 hasta N menos 1 del coeficiente binomial, ¿sí? Todo esto multiplicado por la matriz A, ¿sí? Y por acá te quedaría simplemente la matriz identidad. Y ya está. Entonces, es de gran ayuda el hecho de tener una matriz idempotente en la descomposición, ¿sí? Porque al final me va a permitir sacar una especie de factor común, que no me preocupo de las potencias. No sé si queda claro. No Sí, recuerdo quién me profe. preguntó. Sí, profe. Listo. Listo, chicos. ¿Alguna duda más que tengan? Ah, ok.